entiendo de alguna manera la solicitud de Rodrigo y tal vez en esta conferencia en particular me va a demorar un poquito más por digamos, lo mismo que está tratando de abarcar. Como ustedes ven en esta en particular, trataron de abarcar como que todos los temas que no les podían caber en los diferentes partes y las metimos acá. Lo que sí es cierto es que va a estar lleno de debate de alguna manera, así como lo es la psiquiatría como tal. Yo creo que es la única especialización de la medicina que tiene un grupo anti-medicina, tal vez con excepción de las vacunas ahora recientemente, pero sí llama mucho la atención que en el Congreso no solo este año, la verdad es que todos los años se presenta el día de apertura del Congreso la manifestación de los antipsiquiatras, que como todos sabemos es promovida por la cienciología como tal. Lo curioso es que no va a ser solo acá, no solo en Estados Unidos, también aquí ya tenemos un gran edificio en la 119 que de pronto va a empezar a hacernos también este tipo de actividades o de confrontaciones como tal para nosotros. Pero la verdad es una buena reflexión. Esto es lo que voy a hablar más o menos, de lo que se habló de adicciones, de trastornos neurocognitivos, de lo que se habló de trastornos neurológicos funcionales, algo de neurociencia clínica y al final un poquitico de otros si alcanzo. Voy a tratar de saltarme la parte de póster, así que cuando vea una diapositiva de póster probablemente la pase a la siguiente como tal. Y antes de empezar, en adicciones en particular quería enfocarme un poquitico en datos de Colombia para que nos hagamos un panorama. Lo primero es reconocer que somos un país que bebe mucho. Que bebe mucho es porque la prevalencia de vida de uso de alcohol es de más del 85%, lo que quiere decir que en la vida más del 85% de las personas va a beber alcohol. La prevalencia de uso de cigarrillos es de más del 50%. Y de verdad, comparado con cifras de otros países, nosotros estamos a la par de Alemania en consumo de alcohol, que es probablemente el país que más consume. Y cuando vamos a hablar de dependencia, digamos que ya las sustancias que nos pueden empezar a preocupar, está la marihuana, la cocaína para nosotros, digamos que en esas dos formas de presentación, tanto como pasta básica de coca o como coca, perico, es en las que más alto consumo tenemos. Y esto nos diferencia todavía de lo que vamos a ver en Estados Unidos. ¿Por qué es relevante esto y por qué les menciono la marihuana y la cocaína en estos aspectos? En particular porque las políticas globales frente a la marihuana están cambiando. Este mapa que ven como tan colorido habla de cómo es, digamos que el estado de legalización de marihuana en los Estados Unidos. Los estados azules es donde es legal para uso recreativo. Los estados verdes es en los que es legal para uso medicinal exclusivamente. Si es verde oscuro, se puede utilizar marihuana como uso medicinal, y si es verde claro, es solo cannabidiol, no marihuana. Donde aparece el gris, que solo son 3 estados al momento, es donde todavía está con prohibiciones. Es decir, solo 3 de los 50 estados tienen en este momento prohibida la marihuana. ¿Vale? Y estas son las condiciones médicas en las cuales se ha hablado de uso de marihuana, o sea, tiene utilidad para tal. La verdad es que los estudios no son tan buenos, la verdad es que los estudios no son tan, digamos que de tanto poder para poder afirmar con certeza que la marihuana es útil en estas condiciones. No obstante, si ustedes ven, sirve para casi todo, incluido para la misma adicción, se está utilizando la marihuana. Pero en particular nos vamos a enfocar esta vez en el uso en dolor crónico. Y vamos a tratar de entender por qué voy a mencionar. Lo que sí es cierto es que uno como médico no puede prescribir marihuana todavía. No podemos escribir dentro de la fórmula se prescribe marihuana, porque además si es marihuana, ¿cómo la vamos a prescribir? En forma de porro, en forma de pastillas, en forma de tómese la haga aromática de marihuana. Todavía no hay posibilidad, uno puede sugerir el uso de marihuana en los pacientes, pero no puedes prescribir marihuana como tal. Lo que sí se hace en Estados Unidos es que tú dices que el paciente puede emplear marihuana medicinal. Por tanto, el paciente puede obtener su carnecito verde. Ya la green card cambió como de significado.
porque todo el mundo quiere tener una green card de estas, y la verdad es fácil obtenerla, porque después de que tú tienes este tipo de green card, puedes conseguir marihuana en los dispensarios, en aquellos estados donde es legal usar la marihuana para uso médico, no en las que es legal solo para uso en el cannabidiol, porque ahí tendrías que obtener solo los productos derivados de THC que no tienen THC, de marihuana que no tienen THC. En los estados en los cuales es permitido el uso recreativo no se necesita ninguna carnecita, ahí sí consume la marihuana y la encuentras en la esquina. Lo que sí es cierto es que en aquellos estados en los que está permitido el uso médico, la persona tiene que ir con este carnet para ir al dispensario donde se la van a, digamos que dispensar de manera particular. Esto es lo que se habló de adicciones en particular. Tal vez lo primordial desde el inicio es cómo los servicios de salud mental y servicios administrativos de abuso de sustancias en Estados Unidos o SAMHSA ha otorgado cada vez más cantidad de dinero hacia la Asociación Americana de Psiquiatría. Y este año, en lo que se enfocaron en dar dinero, es para esta iniciativa, que es básicamente una base de datos de conocimiento acerca de los diferentes problemas en salud mental, no solo para el profesional en medicina, sino para el público general, donde ustedes pueden ingresar a esa base de datos y obtienen información relacionada con problemas de salud mental. Sí, la mayoría relacionados con el consumo, pero de alguna manera el público general puede acceder a la información de manera sencilla y directa acerca de estos productos. El track, como estaba mencionando Rodrigo, que hizo NAIDA este año, se enfocó en opiáceos, digamos que eso es lo que más, de uso de medicamentos para los trastornos por uso de opiáceos en particular, se enfocó un poquitico en adolescentes. Voy a hablar de algunos en particular de esos. Y antes de empezar como tal, y por eso yo traía los datos de Colombia, es para que vean lo que ha venido ocurriendo en los Estados Unidos. Colombia, la verdad, pareciera que estuviera todavía en este punto, donde la cocaína es lo más relevante, el trastorno por uso de opiáceos está relativamente bajo, el uso de heroína es casi que prácticamente inexistente, y la adicción a otro tipo de sustancias, en particular estimulantes, es mínima. Pero en Estados Unidos se vino la ola de opiáceos, que más adelante mencionaré porque apareció dicha ola, y recientemente la heroína volvió a tomar mucha fuerza, mientras que la cocaína tendió a subir, pero luego se estabilizó y ya para ellos no es tan relevante. Entonces, en su lucha con las drogas, esta es la razón por la cual digamos que ellos han disminuido su importancia en la lucha contra la cocaína, porque a ellos se les vino la ola de los opiáceos en particular. Y bajo esa misma concepción, Nora Volkow, que estuvo aquí ya en un Congreso Nacional, tal vez es la que tiene siempre conferencias centrales. Y una de las razones de sus conferencias centrales es mencionar por qué la adicción dejó de ser un problema que le ocurre solo a algunas personas, para tomarlo realmente como una enfermedad cerebral. Y dice que la enfermedad está basada por una incapacidad de uno encontrar placer en las actividades de la vida diaria, o de uno motivarse por las actividades de la vida diaria, a menos de que nos encontremos bajo el efecto de sustancias psicoactivas. Y que cuando no estamos bajo ese efecto de sustancias psicoactivas, eso se va a asociar con un estado de disforia, un estado de malestar tal que es comparable a la misma sensación de cuando uno está muerto de hambre, y que dicha sensación o dicho estado produce una serie de rumiaciones de pensamiento que son tan potentes que hacen que el individuo haga todo lo posible, todo lo que esté en su haber para encontrar la sustancia. Y eso se asocia a un déficit frontocortical que hace que uno no utilice mecanismos de contingencia e inevitablemente consuma. Y al consumir, reactive ese círculo y aparezca nuevamente el evento. Lo que sí es cierto es que el individuo no es capaz de modificar de alguna manera este tipo de comportamiento, y por eso ella lo llama una enfermedad. Lo curioso es que a pesar de que ser tratado o ser concebido o tener evidencia clínica de que esto es una enfermedad, en el resto del mundo, en muchas áreas, se sigue criminalizando como tal al adicto. Y esto es lo que vamos a hablar tal vez hoy en debate, si debería considerarse una enfermedad o no,
porque es que la adicción como tal sí se asocia a muchas conductas delictivas per se. Esto es algo que me iba a enfocar de la ola, en particular digamos que de los opiáceos que está afectando a los Estados Unidos, y por qué digo que aquí todavía no ha ocurrido. ¿Por qué ocurrió? La verdad es que los opiáceos son el medicamento más eficaz para el manejo de dolor agudo severo. No obstante, empezó a usarse para algo que no tiene sentido, que es el dolor crónico moderado. El dolor crónico moderado no tiene ninguna utilidad los opiáceos, en particular porque tienen una tolerancia muy grande, es decir, van perdiendo la efectividad de su efecto conforme se usa repetidamente. Y conforme se usa repetidamente, la sustancia no solo va a generar ese efecto de tolerancia, sino que va a producir el efecto, digamos que de dependencia como tal, donde ya el dolor no importa. La verdad, el dolor no es el problema es esa dependencia física que está generando en el organismo el consumo de los opiáceos. Necesito mayor dosis para tratar de obtener el mismo efecto. No quiere decir, la verdad, si todos nos exponemos hoy al consumo de opiáceos por un trauma agudo, cuando empecemos a dejar los opiáceos, y si los dejamos de manera abrupta, todos vamos a experimentar el fenómeno de dependencia. No quiere decir que somos adictos. Quiere decir que siempre que se retiran los opiáceos hay que retirarlos de manera gradual, aun cuando se emplean por periodos cortos. Porque todos, la verdad, vamos a experimentar ese fenómeno de dependencia. El problema es que como pensamos que como nosotros los podemos dejar de tomar al hacerlo de manera rápida, el paciente que ya tiene un proceso de adicción, después de que supera la abstinencia, ya no tiene problema. Y eso es lo que genera dificultades, porque el paciente sí está generando ese circuito que les decía, en el cual voy a profundizar un poquitico más adelante, y va a generar que él vuelva y recaiga como tal en el consumo. ¿Qué se ha visto cuando se empezó a trabajar en la prescripción y hablamos inicialmente del uso excesivo de las sustancias, y lo que empezó a hacerse en Estados Unidos a través del trabajo del NIDA, la Asociación Americana de Psiquiatría, es que se redujo la prescripción de opiáceos? Y la verdad, con digamos que ese tipo de regulación sobre el consumo de opiáceos logró una reducción del 20 al 25% el consumo de las sustancias. No obstante, la prescripción de los opiáceos. No obstante, los trastornos por uso de opiáceos continuaron incrementando. Y continuaron incrementando en particular por el uso ilícito de las sustancias, ya no cuando estaba prescrita, sino aquellas personas que lo probaron, definitivamente les gustó y siguieron obteniéndolo independientemente de que el médico ya no le estuviera prescribiendo. Y en particular, no solo está el uso de heroína, sino ahora la última ola, y la que más les preocupa en la actualidad, es la ola del fentanilo. ¿Por qué el fentanilo? Porque es que el fentanilo viene de una forma mucho más pequeña, de mucho más fácil, viajar o transportarlo, lo cual asegura que en espacios muy pequeños puedas guardar mucha cantidad, y al traficante como tal le interesa de alguna manera poder obtener beneficio. Por tanto, esa va a ser la ola siguiente, y la que en el momento más asustados están los americanos. Esto era el resto de la conferencia de la doctora, en particular el papel que tenemos como psiquiatras o los médicos en general en esto, en particular acerca de la concientización de no prescribir opiáceos, sino para su uso indicado, revisar qué intervenciones hay con evidencia para el tratamiento del trastorno por uso de opiáceos. Voy a hablar ahorita un poquitico de la iniciativa GIL en la siguiente diapositiva. Tratar de buscar medicamentos más allá de los tres que tienen los americanos, porque nosotros tenemos nada más uno, que es la metadona, la buprenorfina y la naltrexona. El papel de la estimulación eléctrica transcranial en este tipo de alteraciones, el papel de las vacunas y los anticuerpos, que de verdad estamos muy en pañales y no hemos encontrado resultados como tal. Lo que sí es cierto, y que habló de manera clara en esta presentación, es que tratar de encontrar alternativas
de alguna manera a el estímulo y la recompensa que da la sustancia, en particular en la interacción social, puede superar el deseo de consumo en los sujetos, a menos que estén sometidos a estrés. Estoy hablando de dos cosas muy curiosas. Podemos estimular la interacción social para que el individuo que tiene problemas por uso de sustancias deje de consumir las sustancias, pero hay que manejar concomitantemente las situaciones estresantes para que dicha acción comportamental de verdad sea efectiva. Esta es la iniciativa y más o menos la idea es que lo que tenemos que buscar es mejorar el tratamiento del dolor y mejorar las intervenciones de tratamiento en los trastornos por uso de sustancias. ¿Cómo podemos mejorar el manejo del dolor? Pues buscar tratamiento efectivo del dolor por los tiempos adecuados y acelerar la investigación de nuevos analgésicos, en particular si no tienen un componente opiáceo. ¿Y cómo podemos mejorar el tratamiento de los trastornos por uso de sustancias? De muchas maneras. Primero, ampliar el abanico de alternativas en manejo de trastorno por uso de sustancias, nuevas estrategias, prevención en particular. Y ella en prevención dijo algo de manera clara: es cierto que la gran mayoría de las adicciones van a empezar en la adolescencia. Es totalmente cierto, es muy raro que una persona de más de, ahí lo pone como 25 años, genere un trastorno por uso de sustancias. Entonces, a medida de política pública, para ella es totalmente claro que no solo debe mantenerse en 21 años la edad mínima de consumo de alcohol, sino que de alguna manera debe pretenderse por incrementarla idealmente a los 25 años, cosa que en términos de política pública es difícil. Y ella lo pone no solo en alcohol, porque no sé si saben, en Estados Unidos la edad mínima de consumo de cigarrillos es 18. Entonces lo que ella dice es estandarizar la edad mínima para todas las sustancias y dejarla al menos en 21. Y de verdad, solo esa medida de política pública puede disminuir de manera grande el problema del trastorno de uso de sustancias. Cambiando ya de presentación, ¿qué papel juega el cannabis en este tipo de problemas? ¿O por qué vamos a hablar de cannabis y por qué el cannabis puede funcionar en pacientes que tienen trastorno por uso de sustancias? Entonces, uno de los estudios que mostraban es en el cual, tenemos individuos que tienen problemas con la oxicodona. ¿Y qué pasaría en esos individuos si les damos cannabis? ¿Qué pasaría en términos de su consumo de oxicodona? Y hacen un estudio donde comparan dos grupos y vamos a ver si están consumiendo cannabis solo o oxicodona solo, o si están consumiendo placebo, o si están consumiendo las dos. ¿Qué pasa en términos de si quieren seguir consumiendo la sustancia o si se disminuye el consumo? Entonces, inicialmente lo que hacen es ver en el grupo de placebo es cómo está el umbral del dolor, si les mejoró el umbral del dolor o no. Y obviamente en el grupo de placebo, si ustedes ven, el umbral del dolor permaneció estable. Lo que es cierto es que la oxicodona en dosis bajas disminuye el umbral del dolor. Y como cosa rara, el cannabis también disminuye el umbral del dolor. Para eso es que se está tratando de emplear el cannabis. Pero aparentemente la combinación de la dosis baja de oxicodona junto con el cannabis disminuye de manera mucho más grande dicho umbral del dolor. Lo cual dice, aparentemente si combinamos con dosis bajas de la oxicodona junto con la marihuana, particularmente le puede ir mejor al paciente. ¿Y qué pasaría en términos de intoxicación? Es decir, el paciente va a estar high, va a estar trabado por el uso de AMPAs, pues si usa placebo no, si usa oxicodona tampoco, si usa marihuana va a estar trabado como va la marihuana, pero si le metemos la oxicodona no es que la traba vaya a ser mayor, el efecto de traba va a ser similar al estar utilizando la marihuana. Y en particular lo más importante, el riesgo de abuso, o sea, el riesgo que el paciente diga yo quiero más, no solo quiero más cantidad, sino quiero seguir consumiéndola. Aparentemente pues con placebo no hay ninguna, con oxicodona en dosis bajas se va a mantener estable en el tiempo, y con marihuana y con la combinación es aparentemente igual. Es decir, pareciera que el mezclar marihuana no va a incrementar, el mezclar marihuana y la oxicodona no va a incrementar el deseo por consumir más oxicodona.
uno siempre debe tomar como con dificultad este tipo de cosas, pero lo que están queriendo decir es que es la marihuana per se la que hace que uno tenga deseo, no la oxicodona en dosis bajas. Pero aparentemente si usted combina la oxicodona en dosis bajas junto con marihuana va a tener mayor efecto analgésico y no va a incrementarse como tal el deseo de consumir en el largo plazo la oxicodona. Empiezan entonces a preguntarse, ¿será que la marihuana sí sirve para frenar de alguna manera el ciclo de uso de los opiáceos? La verdad, ellos mismos se cuestionan y dicen, el problema es que la crisis actual no es por el uso de opiáceos para el manejo del dolor, porque es que no ese es el problema. Ahora el problema se está convirtiendo en el uso ilegal de opiáceos, porque las prescripciones están bajando y es la heroína y el fentanilo los que están incrementando. Entonces de pronto ese no es el enfoque. No obstante, lo que sí nos afecta es que están cambiando las políticas de uso de marihuana en todo el mundo y no sabemos si ese cambio de políticas está cambiando la interpretación que hacemos de los resultados de los estudios. Es decir, vemos un estudio como el anterior y decimos, ah, sí, qué bueno, y como es que ya estamos usando más marihuana, pues de una vez empecemos a formular como tal marihuana porque vean que no hay ningún cambio en la adicción y de pronto, de manera errónea, tomamos un artículo con muchas limitaciones como positivo solo por el hecho de que ya la gente percibe de manera menos riesgosa la marihuana. Este es otro estudio que hace lo mismo, busca de alguna manera comparar a uso de opiáceos en pacientes con dolor crónico qué impacto tiene o no la marihuana. Lo que es cierto es que en estos pacientes que se ingresaron en el estudio eran pacientes con uso alto de cannabis y que tenían que después de haber seguido los pacientes por 2 años, el uso de opiáceos disminuyó del 39 al 22%, es decir, aparentemente sí tiene un efecto leve, pero tiene un efecto. Lo que ellos identificaron es que hay 3 grupos que se comportan de manera distinta. Los que tienen un consumo bajo o moderado de marihuana y que al mismo tiempo tienen un consumo bajo de opiáceos. En estos, consumo bajo o moderado de marihuana, el consumo de opiáceos se mantuvo bajo y todo el tiempo estuvo bajo. Es decir, pareciera que cuando uno consume de manera regular pero baja cantidad de marihuana, usualmente el consumo de opiáceos asociados es menor y no tiene mayor afectación con la marihuana. Hay un grupo de consumo moderado de marihuana en los cuales el consumo de opiáceos sí se disminuye con el tiempo. Y hay un tercer grupo que tiene un consumo muy alto de marihuanas, en los cuales también se encuentra disminución como tal. Es decir, y para resumir, los que más consumen marihuana, es decir, que estamos hablando de consumidores crónicos de marihuana, son en los que más se va a disminuir el consumo de opiáceos como tal. Positivo no lo sé, pero quiero que lo tengan como en cuenta en este momento. Pero entonces se preguntan qué debe hacer el clínico como tal en este tipo de circunstancias. Y la pregunta es si efectivamente los cannabinoides son no solo eficaces, sino además seguros para manejar el dolor. Y si son seguros, ¿en qué formas? O de nuevo, ¿cómo vamos a prescribir la marihuana para el manejo del dolor? ¿Y cuáles son los mejores como tal? Y si de verdad es seguro a partir de ahora combinar opiáceo más marihuana para decir que en el futuro el paciente consume menos opiáceo y digamos que se va a mantener estable en su consumo de marihuana como tal. Y una pregunta adicional es, yo voy a separar el efecto tóxico de la marihuana versus ese efecto analgésico. A partir de ahí es que se han producido medicamentos nuevos que solo utilizan en particular el cannabidiol, no el THC, para no producir esos efectos tóxicos de la marihuana per se. No obstante, el uso de cannabidiol hasta ahora también ha tenido algunos bemoles y necesitamos más estudios que nos lo digan. Lo que sí es cierto es que ustedes ya recuerdan, según les conté, cómo apareció esa ola en Estados Unidos que todavía no nos ha llegado del problema de uso de opiáceos y de uso de opiáceos de manera ilegal. ¿Y no será que el cannabis va a ser la siguiente ola? ¿Y no será que simplemente vamos a cambiar un problema por otro problema? Y que de alguna manera por ese cambio que yo les he mostrado tan drástico en política pública, sin tener evidencia real acerca de la seguridad o inocuidad de la marihuana, nos va a ocurrir lo mismo y después ya no estamos hablando de la ola de opiáceos,
sino la hora de marihuana. Y ese es tal vez el debate que les quería dejar hasta ahí. De ahí en adelante, las otras sesiones, una en particular en la que me voy a quedar es la selección del tratamiento adecuado, del medicamento adecuado para el trastorno por uso de sustancias. Un poquitico voy a hablarles de adolescentes y algunas cosas de qué debemos saber nosotros en eso. Lo que es cierto acerca de los trastornos por uso de sustancias es esto: es que el sujeto con abuso de sustancias está sujeto a un estigma más grande que cualquier otro paciente con un trastorno mental. Y ese estigma no proviene solo de la población general. Tristemente tengo que decir lo que proviene del médico, en particular del psiquiatra. Este es un estudio que mide cuál es la percepción de los residentes de psiquiatría acerca del paciente con trastorno por uso de sustancias. Y la percepción va empeorando conforme van avanzando en los años de residencia. Mientras más años de residencia tiene, peor ve al paciente con uso de sustancias y menos ganas tiene de atender. Y es una cosa en la cual tenemos que empezar a autocrítica nosotros mismos. Estas son las dianas terapéuticas del ciclo de la adicción. Recordemos que el ciclo de adicción se compone de 3 partes. Voy a decirlas de la manera más clara posible. Un ciclo de atracón o de intoxicación, en el cual es, digamos, que los núcleos del estriado dorsal los más involucrados, junto con el área tegmental ventral. Luego llega el ciclo como de abstinencia y de afecto negativo, en los cuales la amígdala juega papel fundamental. Y por último, el círculo de la preocupación o la anticipación, en los cuales la corteza frontal, y el hipocampo son los que juegan su papel fundamental. Y esto más o menos es lo que ocurre. Recuerden la manera esquemática del anterior, que era más sencillo, pero aquí está montado en el cerebro para que de alguna manera lo tratemos de graficar. Entonces, lo primero que ocurre en el paciente es que consume, tiene un atracón pues, de sustancia y que genera euforia. Luego de dicha euforia aparece el estado de abstinencia o el estado de afecto negativo, en el que al inicio lo único que nos ocurre es que se nos disminuye la energía, se nos baja la energía un poquitico, pero pues eso igual, no sé, después de un partido en el cual uno queda muy contento porque Colombia ganó, uno después de un rato ya, bueno, sí, pasó. Y después llega la parte de anticipación o de preocupación, que en el sujeto que ha consumido solo por una vez, básicamente sí, en algún momento yo espero de pronto volver a probar eso, pero no más. Conforme avanza la enfermedad, ya la intoxicación no va a dar euforia. Ya lo único que va a dar es que uno sí se siente bien como con eso. Sí, eso produce algo rico, pero nada comparado con esa primera vez. Y en ese estado de afecto negativo lo que empieza a ocurrir es que ya uno se le disminuye la excitación general que uno tiene. Y en el estado de preocupación ya uno no espera que en algún momento vuelva a consumir, sino que uno empieza a desear volver a consumir. No realmente lo quiere. Y en el estado final de la adicción, ya uno la sustancia no lo produce nada bueno. Lo que uno encuentra es que ya lo único que hace es escapar del malestar. Y eso es lo que le da la sustancia. Ya no le da nada positivo, simplemente escapo de ese malestar que tengo. Mi consumo es para escapar del malestar. Mi estado de abstinencia es un estado lleno de depresión, lleno de ansiedad, lleno de inquietud. Y mi esquema de pensamiento es básicamente obsesionarme y planear por conseguir lo más rápido posible esa sustancia. Y es por eso que ese círculo se vuelve una espiral descendente, del cual ya de verdad no puedo escapar. Y no puedo escapar es porque de verdad en ese estado de preocupación y anticipación, de alguna manera el déficit frontal es tan grande que de verdad esos mecanismos normales de contingencia, porque a pesar de que yo sé que me hace daño, no soy capaz de detenerme y efectivamente consumo. Y es ahí cuando consumo que todo el círculo vuelve a iniciar y de verdad es imposible salir de ahí. ¿Qué pasa con los adolescentes? Y la verdad es donde más nos debemos enfocar y preocupar, es que están consumiendo. Y están consumiendo mucho más de lo que nosotros creemos. Y de verdad la recomendación es empezar a preguntar por consumo de sustancias a los 9 años. 9 años, en serio.
Incluso si usted considera prudente realizar pruebas de orina, prescribir programas de monitoreo de medicamentos, motivar. ¿Qué factores de riesgo hay? Y es una cosa clara, no todas las personas que consumen, así generen dependencia, van a generar adicción. Solo el 10% de las personas que generan dependencia van a generar adicción, solo el 10%. Pero esperemos que en esa lotería no sea uno de nuestros hijos los que tengan ese 10%. Si tenemos comportamientos agresivos tempranos, falta de supervisión parental, abuso de sustancias en compañeros, disponibilidad de la sustancia en los colegios y pobreza. Algo particular que es esa gráfica, ustedes no lo van a llegar a ver, pero es, ustedes saben qué es el IQOS. La estrategia que se inventó la Philip Morris para supuestamente acabar con el consumo del cigarrillo. Y la verdad, lo que está ahí es la gráfica de consumo de IQOS en adolescentes. Y la verdad, en vez de hacer una transición de pasar de no consumir cigarrillo a consumir IQOS y dejar, lo que se ha visto es que los pelados están empezando por consumir IQOS. Es decir, cigarrillo electrónico. Entonces, de verdad, esa estrategia yo no le veo nada de bueno. Ni he visto resultados, ni tampoco se han visto resultados positivos. ¿Qué hacemos en marihuana? Porque sí hemos demostrado que es un problema y que es un trastorno. Esto es como el resumen de todos los medicamentos en los que se han hecho estudios. Los primeros son los que se han hecho ensayos pequeñitos y se ha probado con todo, bupropión, ifazodona, ácido valproico, litio, atropeno, mirtazapina. Los de este lado en rojo son los que se hizo el estudio con grupitos pequeños y no sirvió para nada. Los que están en verde es que en esos grupos pequeños pues parece que hubiera sido prometedor. Rimonabant, marihuana oral para la marihuana, muy curioso. Solpidem para la marihuana, naltrexona, pero los siguientes son los que se han podido replicar en estudios mayores. Entonces, divalproato volvieron a probar y definitivamente no sirvió, bupropión volvieron a probar y no sirvió, nefazodona igual, atomoxetina, litio, vilazodona y así. ¿Qué me llamaría la atención? Pensar en estos que están por acá: buspirona, gabapentino, en particular estos dos. No obstante, cuando se hicieron las replicaciones en estudios grandes, ya no nos fue tan bien. La marihuana oral no sirve para quitar la marihuana. La venlafaxina no sirve. No alcanzó a ver buspirona. Lo que aparentemente servía en adolescentes es el N-acetilcisteína. En adolescentes ha demostrado utilidad en estudios grandes. Entonces, aparentemente, si tenemos un pelado con problemas de marihuana, formular algo tan barato y tan sencillo como N-acetilcisteína parece ser la alternativa. Lo curioso es que en el estudio en adultos dio negativo. Pues para adultos no tenemos nada, igual yo probaría la N-acetilcisteína, pero para adolescentes y adultos jóvenes sí sirve. ¿Qué es lo que quería mostrarles con este gráfico? ¿Qué quería mostrar la conferencista? Era que hay muchos estudios en los cuales aparentemente es prometedor, pero cuando un laboratorio encuentra una sustancia prometedora, pero inicialmente en un estudio pequeño da un resultado negativo, no van a seguir trabajando en eso. A pesar de que cuando en un estudio da negativo, miren el número de pacientes, si en alguno alcanza a verse, la verdad son números muy pequeños y es muy probable que ese resultado negativo no haya sido dado porque no hubiera diferencia. Probablemente ese resultado negativo porque el poder de la muestra era muy pequeño y por tanto no se quiso seguir estudiando en eso. Entonces, esta gráfica habla de cosas que de pronto pueden servir, pero no puede demostrarse porque no hay mayor interés en demostrar que sirve, porque no hay plata. Hay una cosa que tenemos que tener claro con los opiáceos. Tratar un trastorno por uso de opiáceos es como tratar cualquier trastorno crónico. Y la verdad es que hay que usar medicamento. Hay que usar. No usar medicamento pone al paciente en mucho mayor riesgo incluso de muerte. E incluso ellos lo dicen, si usted no trata o no incluye medicamentos en un paciente que tiene trastorno por uso de opiáceos, puede ser tan dañino que incluso en algunas partes se considera negligencia médica. Entonces, no formularle la metadona al paciente con trastorno por uso de sustancias es casi un crimen. Entonces, de verdad quiero que se lo repiensen. ¿Por qué? Porque es que cuando llega el paciente,
lo maltratan y le dicen de alguna manera, ah, sí, usted es el que viene por metadona, el adicto a la metadona. La metadona, las tasas de adicción a metadona, incluso en Colombia, son como del 0.0005, comparados con el problema que dan todas las demás sustancias. Así que formúlelo sin miedo. Idealmente, con un programa asociado al uso de la metadona. En Colombia no hay buprenorfina, yo espero que podamos tener buprenorfina pronto. No hay naltrexona. Ojalá, les he rogado a los laboratorios que la traigan incluso en la presentación inyectable. Esto es un estudio que comparaba usar o no usar medicamento y vea la tasa de recaídas que tenemos el que no usa medicamento. Fíjense si es relevante o no usar medicamentos en trastornos por uso de opiáceos. Estos son los medicamentos aprobados por la FDA, no es sino metadona, que es una agonista total, la buprenorfina, que es una agonista parcial, y la naltrexona. ¿Saben cuánto es la cierto? En alcohol, ¿qué tiene aprobado la FDA? Básicamente naltrexona, aquí no hay. Los pacientes que tengo usualmente lo consiguen en Miami y lo traen, porque no hay otra forma. Había hace unos, no sé, 12 años había. Acamprosato para mantener la abstinencia, disulfiram para mejorar el cumplimiento, aquí se ha disulfiram. Topiramato dicen que solo si la naltrexona no funciona, aquí yo lo uso con mucha frecuencia. Y la razón es que es realmente el único realmente disponible y ha ido bien con este tratamiento. Otros, estos son como los que se han estudiado. Para cocaína, la verdad, no hubo como tal presentaciones. Y esto más bien lo sacamos como para mostrar algo de cocaína en particular. La verdad es que hay muy pocos estudios recientemente en cocaína, como yo les decía, para Estados Unidos en este momento no es en lo que se están enfocando. No hay ningún medicamento aprobado por la FDA, realmente no hay eficacia de ningún antipsicótico, de ningún anticonvulsivante. Y de antidepresivos, aparentemente la sertralina pudiera servir, aparentemente el bupropión pudiera servir. La vacuna, llevamos más de 10 años tratando de hablar de la vacuna para cocaína y no. Intervenciones psicosociales sí hay que trabajar bastante con ellos. En los que hay que usar fármacos como tal, o sea, si usted está convencido que su paciente trastorno por uso de cocaína hay que usar un medicamento, evalúe riesgos y beneficios de formular antes de dedicarse a formular. Aparentemente, hacia el futuro lo más prometedor serían los estimulantes. Hay resultados positivos con metilfenidato, todavía como para tomar con pinzas. Modafinilo con resultados mixtos, topiramato también ha tenido resultados. Ibupropión. Alcohol, y se detuvieron un momento a pensar que es consumo de bajo riesgo. Esta gráfica es bonita. Para mujeres, la verdad, un consumo de bajo riesgo es menos de 3 tragos al día, pero en total menos de 7 tragos o 7 tragos a la semana. Para hombres es ligeramente mayor, menos de 4 tragos al día y menos o más o menos igual a 14 tragos a la semana. Vean que no es acumulativo. Y es importante tener en cuenta eso. Pero hay otro problema, que es un trago. Ustedes recuerden que un trago equivale a 1,5 onzas de cualquier trago fuerte, o sea, de 40 grados de alcohol, o a una copa de vino, pero copa de las de antes, no copa de las de hoy. Porque luego la copa de la de hoy es como el doble de la copa de antes. O un trago es una cerveza de 355, una botellita de cerveza tiene 355 mililitros. Eso es lo que equivale a un trago, para que piensen cómo es el cálculo. Y en pacientes que tienen comorbilidades, esta es como la prevalencia de vida, en pacientes con trastorno por uso de sustancias de depresión o de trastorno bipolar o de estrés postraumático, porque esta era la patología dual. Y parecía verdad de perogrullo, pero lo que ellos querían decir es, vea, si usted tiene un trastorno dual, en el cual por ejemplo es depresión, de pronto tratarlo con solo el antidepresivo no le va tan bien, o tratarlo solo con la naltrexona no le va tan bien como si trata con las dos sustancias, pero eso lo sabemos.
Si usted no trata las dos condiciones, el paciente no le va a ir tan bien. Necesita tratar las dos condiciones para que el paciente le vaya mejor. Combine la sertralina con la naltrexona y no solo va a tener menos tasas de recaída, sino que va a tener, en términos de las escalas, mejor eficacia. Y con trastorno bipolar, lo que ellos identifican es que el problema principal en trastorno bipolar y trastorno por uso de sustancias es que la falta de herencia es mayor que en el paciente que tiene trastorno bipolar solo. Entonces en ellos piense en el uso de medicamentos inyectables. En general en esquizofrenia piensa en clozapina, en inyectables. En trastorno bipolar se interrogan en el uso de la quetiapina. En depresión yo creo que no hay ningún medicamento antidepresivo que sirva más que otro, eso pues sabemos todo. Para el manejo del craving, en trastorno mental severo, usen naltrexona, vareniclina, aparentemente si tiene trastorno mental severo y tabaquismo. Recordemos que el paciente con trastorno mental severo tiene con gran frecuencia uso de nicotina, y que el uso de nicotina va a producir déficit cognitivo, déficit cortical en algún momento en ellos, y que afecta de alguna manera algunos medicamentos de los que empleamos. Ellos debaten hablar acerca del trastorno por juegos por internet, donde hablan que es el mismo mecanismo. De alguna manera lo que hay es un déficit de funcionamiento cortical prefrontal que es diferente al que ocurre en el jugador que no tiene problema de adicción, porque aparentemente en el jugador que no tiene problema de adicción tiene mayor actividad en cierta corteza frontal. Es como curioso, pero no todos los individuos que juegan van a desarrollar como tal la adicción. Voy a tratar de adelantar un poquito. Nuevas drogas, se las muestro, nuevas drogas de abuso como tal. Para ellos es un problema ahora el kratom. Esto parece que lo va a bajar un poquitico en el aire, y es el uso de psicodélicos. Hubo una conferencia en particular acerca del uso del metilfenidato para el manejo de los pacientes con trastorno de estrés postraumático. Y la razón detrás de lo del uso del trastorno de estrés postraumático es que aparentemente los psicodélicos flexibilizan los esquemas de pensamiento y hacen que esquemas de pensamiento muy rígidamente, digamos que instaurados en una persona, pueden ser sometidos a crítica cuando uno está bajo el efecto de los psicodélicos. Entonces, bajo el efecto de los psicodélicos uno pudiera hacer una inception, por decirlo así, uno pudiera insertar esquemas de pensamiento más saludables para de alguna manera evitar aquellos que vienen, aquellos sujetos como por ejemplo trastorno de estrés postraumático. ¿Por qué? Porque aparentemente estas sustancias facilitan la integración entre distintas áreas cerebrales, y cuando uno está bajo efecto de psicodélicos, como que todas sus áreas cerebrales se conectan y se conectan mejor. Fue una sola conferencia, yo lo tomo como anecdótico y de verdad empecé a leer, pero como con visión crítica del asunto. Póster, como les dije, me va a saltar. Yo sé que me faltan 5 minutos y no voy sino como en el 60% de la charla, así que vamos a correr un poquito más. Trastornos neurocognitivos. Lo que empieza a hablar es de demencias. Esta es tal vez una de las charlas interesantes, una visita guiada a las demencias, y diseñan como una estrategia de preguntas claves en demencias. Preguntar en particular si es una demencia, si hay declive cognitivo que lleve como tal el diagnóstico. Segundo, preguntarse si es reversible, y uno siempre se lo pregunta, y siempre uno hace exámenes para detectar las causas reversibles de demencia. La verdad es que solo el 0.6% de los pacientes que llegan con declive cognitivo vamos a encontrar una causa reversible. La gran mayoría de los pacientes que encontramos con declive cognitivo van a ser una demencia no reversible. Síntomas en particular, ver cuáles dominios son los más afectados, si hay síntomas neuropsiquiátricos, cuáles son los que están presentes, si podemos identificar una etiología subyacente como tal, y si hay riesgo, tal vez es lo más relevante. Acuérdense que el DSM clasifica de alguna manera los trastornos neurocognitivos en mayores o leves, de alguna manera de acuerdo al compromiso como tal.
Lo que es cierto es que los síntomas neuropsiquiátricos son muy comunes en el paciente con demencia, en particular en los estados tempranos, y que hasta un 30% de los pacientes con demencia se diagnostican de manera errónea como depresión o como trastorno de ansiedad, cuando realmente lo que tienen es una demencia. Sí, eso es tal vez la crítica mayor. ¿Qué es el déficit cognitivo leve? No es más que el cambio reportado en la cognición, con una evidencia, digamos como tal, de un compromiso en el funcionamiento. A pesar de eso, el paciente tiene preservado como su funcionamiento, su independencia y sus habilidades funcionales. Lo curioso es que si uno hace un déficit cognitivo leve, la tasa de conversión a demencia va a ser del 10 al 15% anual, y se cree que un 18% de los sujetos nunca se va a convertir a demencia. Entonces todavía aparentemente hay esperanza en los sujetos los cuales podemos hacer diagnóstico de déficit cognitivo leve. Sin embargo, el que uno se le devuelva al déficit cognitivo leve a no déficit cognitivo no quiere decir que no hay riesgo. Igual en ese individuo que ya no está con déficit cognitivo leve, hay que seguir haciendo evaluaciones periódicas para ver si vuelve a aparecer en algún momento. En el DSM-4 hablábamos de afasia, aprasia, agnosia, alteración en función ejecutiva y particularmente fallas de memoria. Lo que hace el DSM-5 es que quita las fallas de memoria como necesidad para hacer el diagnóstico. Ya no es necesario tener fallas de memoria para hacer el diagnóstico de demencia. No obstante, sí sigue siendo un síntoma que va a estar casi ubicuo en la mayoría de las demencias como tal. Fallas de aprendizaje y de memoria, en particular en Alzheimer, fallas de la percepción motora en la demencia de cuerpos de Lewy y fallas en la cognición social en la demencia frontotemporal. Hay que evaluar 3 tipos de peligros en los sujetos con demencia, en particular por la acción directa del paciente con demencia, pues por falta de concordancia entre la cognición y el funcionamiento, pues es el viejito que insiste en que quiere seguir manejando y conduciendo y manejando sus cuentas a pesar de que cognitivamente ya no va a dar. Por los síntomas neuropsiquiátricos relacionados con la demencia, es decir, por la agitación, por la agresividad, o por los síntomas neurológicos asociados a la demencia, en particular las alteraciones del sueño, por el impacto directo que tenga la demencia en el cuidador, la sobrecarga del cuidador, y por la acción del cuidador o del personal ajeno sobre el paciente con demencia, víctima de estafas, de engaños, de fraude, de abuso físico con mucha frecuencia. Esto es como proyectan que va a ser en Estados Unidos la evolución de la demencia. Quedan 5.6 millones en la actualidad en Estados Unidos a 13.800.000, mientras que en el mundo van a ser más de 150 millones de personas con demencia. Las causas de demencia, la principal sigue siendo la enfermedad de Alzheimer en Estados Unidos. La vascular es como la segunda causa. Curioso, este estudio en Japón nos va a dar distinto. En Japón la mitad de las demencias son vasculares y la mitad de las demencias son Alzheimer. Colombia aparentemente se comporta más parecido a eso. Y la presencia de síntomas neuropsiquiátricos depende del estadio de la demencia. En etapas tempranas los síntomas neurocognitivos son muy pequeños, mientras que en etapas tardías más van a aparecer esos síntomas neuropsiquiátricos. El síntoma neuropsiquiátrico más frecuente es la apatía. Casi la mitad de los pacientes con demencia va a tener apatía, en particular en etapas moderadas o tardías de la enfermedad. Luego la depresión y la ansiedad, que es más común en etapas tempranas de la enfermedad. La agresividad puede estar presente desde etapas tempranas de la enfermedad. Digamos que el síntoma psicológico de acuerdo al tipo de demencia, y el expositor hizo como una claridad en particular con los pacientes de síndrome de Down. A ellos, si sobreviven, les va a dar demencia con mayor frecuencia que a la población general y mucho más temprano, se cree que más o menos 20 años antes. ¿Qué hacemos para los síntomas neurocognitivos? Los síntomas neuropsiquiátricos, evaluar cuál es el síntoma principal, evaluar si hay riesgo inmediato para el paciente o para otros, tamizar para todos los síntomas neurocomportamentales que puedan aparecer, descartar las causas médicas, descartar el delirio, revisar los medicamentos, las drogas de abuso, y revisar el medicamento, creo que es la más importante de todas. Identificar factores psicológicos, psicosociales, ambientales, culturales, espirituales, explorar cuidador y tamizar para depresión, explorar abuso en particular con estos sujetos.
de verdad. El papel del cuidador es muy relevante, en particular que recuerden que en el paciente con demencia, el que nos lleva la información es el cuidador, es poco el paciente el que nos lleva la información. Al que le damos las recomendaciones de tratamiento es al cuidador, no al paciente. Y es esta interacción en la que también tenemos que enfocarnos nosotros como tratantes, porque en esta interacción de verdad va a haber muchos problemas. Y nosotros solimos obviar los problemas que hay en esta interacción, que el resultado que vamos a obtener va a depender en particular de la interacción entre el cuidador y el paciente con demencia. Vamos a saltar esta parte del abordaje. Trate las causas subyacentes, descontinúe medicamentos y en particular, más que formular medicamentos para los síntomas comportamentales, es quite lo que le está haciendo daño al sujeto. Quite las sustancias que le están haciendo daño al sujeto, eduque y apoye al cuidador, desarrolle un plan de manejo psicológico, evite en la medida de lo posible agregar nuevos medicamentos y si los va a agregar es porque hay un daño inminente de riesgo, un riesgo inminente de daño en el paciente o en el cuidador. Asegure que el paciente y el cuidador estén en un ambiente seguro. ¿Qué sirve comportamentalmente? Porque esto es lo que tenemos que instaurar primero. Actividades estructuradas, terapia musical, ponga al paciente a escuchar lo que escuchaba en sus 20 o sus 30 años y la verdad es de lo que más sirve. Terapia de recuerdo, terapia de estimulación multisensorial, esto aquí no hay, pero vamos a estimular al sujeto de múltiples maneras, visual, táctil, terapia de solución de problemas para el cuidador y psicoterapia de apoyo para familiares. ¿Qué no sirve? No sirve la aromaterapia. No sirve, ¿verdad? No sirve, la terapia de luz tampoco sirve, los masajes y la terapia de masaje tampoco sirve. Si uno está paranoide no quiere que lo toquen, mucho menos si uno está demente. Terapia de validación, no hay datos muy malos sobre eso. ¿Qué está esperando encontrar mayor evidencia? Entrenamiento de familiares en terapia cognitiva comportamental, terapia con mascotas, está esperando encontrar evidencia, ejercicio, terapia de presencia singular. Entonces, ¿qué hacemos? El síntoma comportamental es potencialmente peligroso. Pues si no, implemente intervenciones psicológicas y comportamentales. Si sí es peligroso, preguntarse si está recibiendo en este momento psicotrópicos. Si no está recibiendo psicotrópicos, piensa en este cuadrito. Pues si está agitado, deprimido o ansioso, empiece con un inhibidor selectivo de recaptación de serotonina. Si tiene insomnio, dale trazodona. Si está psicótico o agitado, piense en uno de esos 3 antipsicóticos. Si tiene apatía, piense en metilfenidato. Si tiene demencia de cuerpos de Lewy, todo lo demás lo va a empeorar. Entonces piense en donepezilo o en clozapina. Y si tiene otra cosa, y es tal vez lo más bonito que les voy a decir hoy, el dolor es una de las principales causas de alteraciones comportamentales del paciente con demencia. Y una de las medidas más efectivas que hay para el manejo de dichos síntomas comportamentales es acetaminofén, 1 gramo, 2 o 3 veces al día. Y esa medida puede ser más efectiva que todas las anteriores. El dolor es, en serio, es una de las principales causas de este tipo de alteraciones. Y una medida tan sencilla puede de verdad evitar los mayores problemas a largo plazo. Si ya no está recibiendo medicamento, titule de acuerdo a la tolerabilidad. Y si ya está recibiendo la dosis máxima, pues si ya está recibiendo el primer inhibidor selectivo, cambia un segundo. Si ya está recibiendo un segundo, cambia un antipsicótico. Si está recibiendo un antipsicótico, cambie de antipsicótico. Si está recibiendo trazodona, cambie a inhibidor selectivo o antipsicótico. Y siempre piense en adicionar el acetaminofén. ¿Por qué antipsicóticos? Si yo lo vengo diciendo por la práctica que nosotros hacemos acá, la verdad en los estudios que Tiapina mostró resultados regulares, no demostró ser tan bueno, pero aparentemente los otros 3 sí han mostrado mayor utilidad. Lo que sí es cierto es cuando usted utiliza un antipsicótico, el NNT es de 6, 1 de cada 6 pacientes va a encontrar beneficio con la medida. Y el riesgo de muerte con antipsicóticos sí es cierto. 1 de cada 100 sujetos va a tener la posibilidad de morirse por el uso de los antipsicóticos. Y cuando usted utiliza antipsicóticos en paciente con demencia, es como si la enfermedad hubiera avanzado 1 año. El deterioro cognitivo, cuando usted formula un antipsicótico, es pasar 1 año más de esta enfermedad. Se asocia con riesgo mayor de caídas, riesgo mayor de fracturas. En estos sujetos, en todos los estudios, la respuesta placebo es muy alta.
Por eso piense antes de formularlo. En antidepresivos el mejor perfil está para citalopram. El citalopram como opción en particular porque no produce el incremento del intervalo gluteo. De pronto la sertralina, pero ha mostrado algunos resultados no tan buenos. Bupropión de pronto para apatía, trazodona para el insomnio, el acetaminofén que se los he venido diciendo y el metilfenidato para la apatía si es más útil. Ácido valproico, por favor no lo use, por favor quítelo. Y la verdad, voy a quedar desde el final porque si no me van a matar. Muchísimas gracias.